chiquillos, para que se descargue más rápido la clase. Entonces, vamos a ver lo último que nos faltaba, ¿cierto? Del diagrama de Tallo-Joha, ¿ya? Entonces, ahí en los ejercicios de la Universidad B, ¿encontraron valores potencialmente extremos? Cuando hicieron, ¿encontraron potencialmente extremos, chiquillos? ¿O encontraron un posible valor extremo? ¿Lo desarrollaron el de la Universidad B o no? Profe, ¿Y? como nos dieron los datos, yo lo hice en Excel Sí. y después lo trabajé en R para inventar, para ver si salía o no. Sí. ¿Me funciona? ¿Y te funcionó? ¿Te funcionó? Sí, profe. Ya, y te De dio hecho, que... empecé a cambiar el color y ahí empecé a... qué bueno. ¿Te dio un valor extremo? ¿Te dio un posible valor Sí, extremo? ¿Cuál el sería 19. el valor 19? ¿Y ese cuál sería el valor 19? Sería 20,8 Sí. minutos. Sí. Entonces ahí no es que sea no es que sea el valor 19, sino que ahí indica que corresponde al dato que está en la posición 19, que sería 20,8 minutos. ¿Ya? De esa forma, ¿cierto? Se van identificando los valores posibles y los potencialmente. No hay ningún potencial, pero sí encontramos un posible valor atípico superior, ¿cierto? Entonces ahí, muy bien. Entonces, en el diagrama de Tallo-Joha, en este diagrama es un gráfico que permite un análisis exploratorio que es como nos va a dar la misma estructura del histograma. Entonces, la estructura, ¿cierto? En sí, para ver la distribución, en sí, ¿cierto? Es similar al histograma. Y este diagrama, ¿cierto? Consiste en tomar las cifras comunes de los mismos que van a ser los tallos y escribiendo las cifras diferentes en forma de hojas. Entonces, el diagrama se presenta mediante un ejemplo. Es rara vez que se utilice este diagrama de tallo y hoja, pero yo se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo se calcula, ¿cierto? Y cómo se va construyendo, más que nada, ¿cierto? Pero en sí, en la práctica a futuro, en lo que yo trabajé, diagrama de tallo y hoja no, nunca presenté. Siempre, para serles sincera, siempre presentaba los informes con histogramas, ¿cierto? Para ver las comparaciones de grupos con el diagrama de caja y bigote. Pero en sí, ¿cierto? Igual el diagrama de tallo y hoja permite, ¿cierto?, ver la exploración de datos. Es muy poco conocido de que se realice más adelante cuando uno quiera ver, ¿cierto?, la distribución, porque uno en la distribución utiliza el histograma, pero sí es un tipo de gráfico que ustedes deben conocer. Entonces dice, una empresa de contadores públicos contrata a un ingeniero para determinar cuántas horas duran las auditorías del mes de agosto en la región del Maule. Para realizar el experimento, el ingeniero toma una muestra aleatoria de auditorías de agosto de 80 clientes. Entonces, la siguiente tabla presenta los datos obtenidos. Entonces, a través de los datos se debe tomar la decisión, ya el ingeniero debe realizar estadísticas descriptivas, entre ellas, ¿cierto?, el diagrama de tallo y hoja. Entonces ahí le piden, ¿cierto?, construir un diagrama de tallo y hoja. Entonces el diagrama de tallo y hoja, ¿cierto?, se presenta el tallo, ¿cierto?, y la hoja. Primeramente se deben ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Se ordenan este conjunto de datos de menor a mayor. Entonces, por tanto, se comienza viendo en el tallo, empieza de esta forma. Entonces se juntan los valores, ¿cierto? El dato mínimo es 70
y el dato máximo es 248. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto? Vemos ahí que está el 70, ese es el dato menor, y 248 es el dato mayor. Entonces ahí se encuentran y se concentran las horas de las auditorías. Entonces, ¿cuál sería la variable que está identificando este diagrama de tallo y hoja? ¿Cuál sería la variable, chiquillos, que estamos nosotros identificando? La hora de auditoría. El tiempo de duración de la auditoría, ¿cierto? El tiempo de duración que está en horas, ¿cierto? Está en horas. Entonces, por tanto, el tiempo está acá, el mínimo y el máximo. Entonces, por tanto, comenzamos del mínimo. Entonces, en el tallo va el 7 y se van ordenando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 24. Entonces, por tanto, después vemos nosotros. El segundo, ¿cuál sería? ¿Cierto? El primero 70. Entonces, en la hoja, ahí se va colocando el 0. Después, en el 8, está solo el 87. Entonces, ahí se le coloca el 7. En el 9, ¿cierto? ¿Hay un 97? Sí, hay un 97. Se le coloca el 7. Ahí después empieza 101 y 105. Entonces, ahí con el 10 se le coloca el 1 y se le coloca el 5, que sería 101 y 105 horas, ¿ya? Después con el 11, ¿cierto? Ahí tenemos que completar el 110, 115 y 118. Luego, con el 12, las horas 120, ¿cierto? 121 y 123. Luego con el 13, está las horas 131, 133 se repite 2 veces, 134 y 135 que se repite 2 veces, ¿ya? 14, tenemos 141, ¿cierto? 142, tenemos 143, 145, 146, 148 y 149 se repite 2 veces. 15 serían 150, ¿cierto? Si hay algún 150, todo por orden. 150, hay un 151, hay un 153, hay dos 154, hay un 156, hay un 157 y hay cuatro 158. El 16, o sea, tenemos 160 horas y 160 se repite 3 veces. 160 se repite 3 veces, 163 se repite 2 veces, 165 una vez, 167 2 veces, 168 una vez y 169 una vez. ¿Ya? 17, ahí empieza si es que existen de 170 arriba, ¿cierto? 170 tenemos, 171, hay dos 171, hay un 172, hay dos 174, hay un 175, hay dos 176 y hay un 178, ¿ya? 180. Entonces, todo lo de 180 a 189, entonces hay dos 180, hay dos 181, hay un 183, 184 y 186. 190, de 190, ¿cuántos hay? De 190 a 199, 190, 193, 194, 196, 199, dos veces, ¿ya? 200, del 200 al 210, tenemos 200, ¿cierto? 201, 207, 208. Del 210 al 219, tenemos 218 solamente. Del 220 al 229, tenemos 221, 228 y 229. Del 230 al 239 tenemos solo el 237. Y del 240 al 249 tenemos solo el 248
en este conjunto de datos, al ordenarlos de menor a mayor. Cuando nosotros los contamos, ¿cierto? Al ordenarlos de menor a mayor, ¿cuántos deberían aparecer? ¿Cuántos datos conformando este diagrama de Tayo-Johann? Si nosotros contamos todos los valores, ¿cuántos datos tenemos que llegar? El total de la muestra. Al total de la muestra, perfecto, serían 80 clientes, ¿cierto? 80 clientes. Entonces acá, ¿cómo nosotros vemos la distribución? Si nosotros miramos acá la distribución, ¿hacia dónde va? Miramos acá el histograma, es como que fuera un histograma, ¿cierto? ¿Y qué forma está tomando? Hacia Es la... como simétrico, es como si fuera simétrico, si lo tomáramos como si fuera, lo vemos de lado como si fuera una campana de Gauss, sería como con una media, pero sería como de 150 por ahí, como que todos Pero están se ve, como por ahí. se aprecia que hay una leve asimetría hacia la izquierda, ¿cierto? Se observa una leve asimetría hacia la izquierda, como que se inclinan los datos hacia valores pequeños, ¿cierto? Si nosotros lo miramos, ahí está la moda, ¿cierto? Y hay una inclinación hacia el extremo inferior. Entonces se inclinan para valores pequeños, hay un leve sesgo hacia la izquierda, hacia valores menores, ¿ya? Entonces se entendió el diagrama de caja, de Tayo-Johann. Profesora, ¿usted lo vio así por decir, lo vio derecho o lo vio de lado por decirlo así para encontrar el sesgo y la... De las dos formas. A ver, es horizontal, ¿cierto? Vertical, forma horizontal. Siempre se me confunde los lados. En forma horizontal y al verlo vertical también se ve, ¿cierto? Que hay un leve sesgo hacia la izquierda. Ahí está la moda y se inclina, no, que cuando es simétrica tiene que tener em, cada lado tiene que ser el reflejo del otro. Entonces aquí, si nosotros vemos, ¿dónde está la moda? Ahí tomamos la línea y ¿qué es lo que va pasando ahí? Se va inclinando, hay una inclinación hacia valores más pequeños, se va extendiendo, hay una extensión para allá. ¿Lo ven? Entonces es sesgo a la izquierda, hacia la Y un izquierda. sesgo a la izquierda. Exacto. ¿Dije a la derecha? No, que Ah, ya. Sí, estaba recordando. sí, sí. Hasta la izquierda. Sesgo a la izquierda. Es que entre tantas palabras, sesgo hacia la izquierda. ¿Ya? Hay un leve sesgo hacia la izquierda. Entonces el diagrama de tallo y hoja. Entonces, por tanto, vamos a ver hoy día la guía de ejercicios. Entonces nos dicen ahí, se hace un estudio, aquí le entregan una tabla de frecuencia, no le entregan datos, sino que le entregan inmediatamente agrupado en la variable, en agrupación, en intervalos de clase. Entonces le dicen, se hace un estudio para evaluar una nueva marca de marcapasos. El estudio se hizo en 20 pacientes que recibieron el nuevo marcapasos. Se registra el tiempo en meses al primer problema eléctrico del marcapasos. Los datos se resumen en la siguiente tabla de frecuencias. Ahí es tabla, tabla le coloqué, tabla. El título, distribución de frecuencias para la variable tiempo en meses de 20 pacientes al primer problema eléctrico del nuevo marcapaso. Se muestra acá los intervalos de clase, se muestra la marca de clase, se muestra la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa porcentual, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual, donde se muestra, ¿cierto?, que son 20 pacientes. Nos preguntan, calcule e interprete el promedio y la desviación estándar para el tiempo en meses al primer problema eléctrico del marcapaso. Entonces, ¿cómo tendríamos que desarrollarlo? Voy a colocar la pizarra. ¿Cuál sería el promedio? ¿Cómo tendríamos que colocar ahí el promedio? ¿Qué Tendríamos que promedio? multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta y sumar todos esos Perfecto, resultados de cada uno de esos y dividirlo por la cantidad total que son 20. perfecto, muy bien. Ese sería el promedio, ¿cierto? Muy bien.
Perfecto. Entonces, desarrollémoslo. ¿Cuánto nos queda? Abramos la pizarra. Abramos la pizarra. Ahí. Entonces nos dice, debemos encontrar el promedio, ¿cierto? En la letra A. Entonces la letra A. La letra A nos dice encontrar el promedio. Encontrar el promedio. Y el promedio nos dice que es 1 sobre el tamaño de la muestra, ¿cierto? Por la sumatoria de I igual 1 hasta acá de X sub I, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Entonces ahí, ¿cierto? Nos queda que es 1 sobre 20, ¿cierto? Y multiplicamos todo lo demás, que sería 5,50, la multiplicamos por 2, más 10,50 por 1. Tienen la guía ustedes a mano, ¿cierto? Para que Sí, vayan viendo lo que voy haciendo. 150 por la frecuencia absoluta, más... Profe, ¿por qué era por 2? Ah, no, por nada, la- nada, nada. No, ya caché. No hay problema. No hay problema. Entonces ahí, más abajo, ¿cierto? Seguimos hacia abajo. 15,50 multiplicada por 5, más 20,50 multiplicada por 6, más 25,50 multiplicada por la frecuencia absoluta, que sería 6 también, y todo eso se divide en 20. Entonces, ¿cuánto nos queda ahí el promedio? El promedio vamos a llegar a... ¿Lo calcularon? medio, no sé si está bien, 312,6. No, Ya entonces, 18,75. ya entonces me equivoqué en algo enorme. En algo te equivocaste. Es que puse con 18, paréntesis en cada uno y quizás se me habrá corrido un paréntesis. a lo mejor se te corrió un paréntesis, sí, a lo mejor. Entonces, ¿cómo ustedes lo pueden hacer más rápido? ¿Cierto? Si la calculadora se le hace muy complejo, ustedes abren una hojita de Excel y ahí le colocan, ¿cierto? Es igual, y le van colocando es igual, abren paréntesis, y ahí le colocan, y ahí la calculadora de repente cuando le juega una mala pasada, el Excel no. 5,50 por 2, más, ahí ustedes le van colocando paréntesis, 10,50 por 1, más, abre paréntesis, 15,50 por 5, cierre paréntesis, más, abre paréntesis, 20,50 por 6, 20,50 por 6, más, abre paréntesis, 25,50, va, 25,50 por 6, cierre paréntesis, ya, y ahí le colocan enter, y ahí lo dividen en 20. Entonces igual, paréntesis, ahí marcan el valor que les da, dividido en 20, ya, dividido en 20. Y les da entonces el promedio 18,75. Entonces vamos a anotar, ¿lo pudieron hacer en el Excel? Sí, profe. Ya, entonces vamos a colocar la interpretación en la pizarrita. Entonces, el promedio, ¿cierto? Colocamos la interpretación. Entonces nos dice que el promedio del tiempo, al primer problema eléctrico, del
marcapasos es de 18,75 meses. 18,75 meses. Entonces ahí, ¿cierto? Le colocamos ahí. Ahí, ¿se ve bien la respuesta? ¿Bien la respuesta de la pizarra? Sí, Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la desviación estándar? Me preguntan, calcula la desviación la estándar. Hay que encontrar la varianza y sacarle la raíz cuadrada. Perfecto. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? ¿La anotaron? Ustedes me dicen, yo por lo menos sí, no Por mi sé. parte, sí, profe. ya. Vamos entonces a pasar a la siguiente laminita. La siguiente lámina y nos dice que es la siguiente lámina nos dice que calculemos la desviación estándar. Entonces, la varianza, ¿cierto? Tenemos que calcular la varianza. S cuadrado, que es igual a ¿qué fórmula? Nos dice que es 1 sobre n menos 1, 1 sobre n menos 1, por la sumatoria de i igual 1 hasta acá, ¿cierto? Que sería hasta 5 de cada valor de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Multiplicada por la marca de clase, y le restamos su promedio, el promedio calculado en la letra A, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, por tanto, ahí vamos reemplazando y tendríamos que sería 2, ¿cierto? Multiplicado por, entre paréntesis, 5,50, le restamos menos 18,75 al cuadrado más la segunda frecuencia absoluta. ¿Cuál sería? Ustedes díctenme. 1 sería 10,50 Per- menos el Bien, promedio 18,75 al perfecto. cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Luego, 5 por 15,50 menos 18,75 todo eso al cuadrado. perfecto. Muy bien. Perfecto. Luego, ¿cuál viene? Más 6 multiplicado por 20,50, ¿cierto? Menos 18,75 al cuadrado. Por eso le falta el 25. ¿Cierto? Más. Profe, se le fue el. O a mí se me fue. No sé. No, a mí también me pasa. Al profesor se le escucha un poquito cortado. Chiquillos, Profe, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan, chiquillos? no, desde el 5 por 15,50 se no le escucha nada. Ya, vamos a repetir de nuevo. Tranquilos. Dice que comenzamos, ¿cierto? Multiplicando perdón, sí, absoluta, n sub i, la multiplicamos por la marca de clase, restándole el promedio, ¿cierto? Al cuadrado, más la segunda, ¿cierto? Con la marca de clase menos el promedio, acá al cuadrado, más la tercera, que sería 5 por 15,50 menos 18,75 al cuadrado, más la cuarta,
¿cierto? 6 por 20,50 menos 18,75 al cuadrado y más la quinta, 6 por 25,50 menos 18,75 al cuadrado. Entonces ahí tenemos el numerador listo, ¿cierto? Y vamos a borrarle el es igual porque aquí queda como feo cuando el es igual está ahí. Entonces ahí la línea, ay, me quedó fea. La línea dividido en ¿cuánto? Dividido en el denominador. ¿Cuánto sería en el denominador de la varianza? 19. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí le colocamos el es igual en la línea. Entonces nos da la varianza de ¿cuánto? Si nosotros, ¿cierto? Lo hacemos en el Excel. En el Excel les queda más rápido así, ¿cierto? Le van colocando es igual, ¿cierto? Acá. Es igual, le colocamos 2 por entre paréntesis y le colocamos antes del 2 un paréntesis, ¿cierto? Antes del 2, ahí le colocamos un paréntesis para que en cada suma, ¿cierto? No me vaya a calcular algo incorrecto. La frecuencia por 5,50 menos 18,75 y eso lo elevamos con el alt y el gorrito, lo elevamos a 2, ya cerramos paréntesis, más abrimos paréntesis de nuevo en el segundo intervalo, que sería 1 por, abrimos paréntesis para hacer el elevado, 10,50, le restamos 18,75, cierre paréntesis al cuadrado, el alt con el gorrito, ahí borramos un gorrito, ¿cierto? Elevado a 2, cerramos el paréntesis, más la tercera, que sería 5 por, abrimos paréntesis, que sería 20. ¿Van viendo bien el Excel o lo agrando? ¿Van viendo bien el Excel? ¿O agrando el Excel para que vean Yo la lo veo bien, fórmula? profe. Ah, ya, perfecto. Si no lo ven bien, me dicen y yo lo agrando, ¿ya? Menos 18,75, ahí cierran paréntesis y eso va elevado al cuadrado, cierran paréntesis, más la quinta, ¿cierto? Que sería 6. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, Profe 3, la se cuarta. equivocó ahí parece. La cuarta, ¿sí? A ver, Porque sí, 5,50, 15,50. 10,50. Ah, en el 5. Sí. Gracias, sí, aquí me equivoqué. Muy bien, estaban atentos. Bien, bien, bien. 15,50, muy bien. 15,50 menos 18,75 al cuadrado, muy bien. Entonces, la cuarta, que sería 6, ¿cierto? 6 por, abre paréntesis, 20,50 menos 18,75, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis, ¿cierto? Más la última que sería 6 de nuevo, ¿cierto? Multiplicado por, abrimos paréntesis, 25,50 menos 18,75, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis, último del numerador. Entonces en el numerador me queda 763,75, eso le colocamos es igual, lo marcamos, ¿cierto? Marcamos el valor, lo dividimos por 19, que sería n menos 1, cerramos paréntesis, y nos queda la varianza de 40,197, ¿cierto? Y nosotros queremos la desviación estándar, entonces por tanto la desviación estándar es igual a la raíz, ¿cierto? Cuadrada, raíz entre paréntesis de la varianza, marcamos el valor y le colocamos, cerramos, ¿cierto? Y le colocamos Enter.
Entonces nos queda la desviación estándar de 6,34. ¿Ya? 6,34. Entonces vamos a colocar la respuesta acá. Entonces ¿sí? No entendí eso cuando... ¿Cuál? Dime. ¿Qué parte no entendiste? Ya, es que hizo la sumatoria hasta 763 y después no la puedo escuchar bien. Ya, no hay problema. Este es el numerador de la varianza, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? El numerador de la varianza. Entonces, el denominador, ¿cuál sería el denominador de la varianza? ¿Los números de pacientes? Es el número de pacientes menos una observación, ¿cierto? Ah, ya, profe. Entonces ahí, en este paso, lo dividimos por 19, que sería n-1. Entonces el numerador, ¿cierto? Que es la frecuencia absoluta multiplicada, ¿cierto? Por la diferencia de la marca de clase menos el promedio al cuadrado, ¿cierto? Eso después, al construirlo, se divide por 19. ¿Se entendió? Sí, profe. Y luego nosotros no necesitamos la varianza, ¿cierto? La varianza porque está elevada al cuadrado, en unidad de medida al cuadrado. Lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? No queremos meses al cuadrado, sino que queremos mes, ¿cierto? Entonces, 6,34 meses. Eso necesitamos, no al cuadrado. Entonces necesitamos interpretar la desviación estándar. ¿Cuál era la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahí tenemos que sería 6,34. Entonces vamos a colocar acá en la pizarra. En la pizarra. Si no van entendiendo, me van diciendo cualquier paso que se van perdiendo. ¿Ya? Tengan confianza, al igual que los chiquillos. 6,34. Por tanto, vamos a anotar, ¿cierto? La interpretación. En la siguiente página. Se me quedó pegado. Entonces colocamos, ¿cierto? En la interpretación, ahí colocamos que la desviación estándar, del tiempo a la primera falla eléctrica del marcapasos, es de 6,34 meses. ¿Ya? Es de 6,34 meses. Entonces, si se les preguntara de acuerdo, ¿cierto? Al coeficiente de variación, ¿cómo tendrían que calcular el coeficiente de variación? Si se agregara, se les preguntara cuál sería el coeficiente de variación acá, chiquillos. La desviación estándar dividida por el promedio multiplicada por 100. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Sería 6,34, ¿cierto? Muy bien. 6,34 dividido en 18,75, ¿cierto? Multiplicada por 100.
Entonces tenemos un coeficiente de variación de ¿Está escribiendo, profe? 33,8. No, estoy Ah. diciendo, Ay, ¿quiere que le escriba el coeficiente de variación en otra hojita? ¿Le escribo el coeficiente de variación en otra hojita? porfa, profe. Ya, coeficiente de variación. Ahí vamos a colocar el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es igual, ¿cierto?, a la desviación estándar. Después colocamos la fórmula. De 33, ¿cuánto nos dio? 33,8%, es de 33,8%. Entonces, por tanto, la fórmula, ¿cierto? La fórmula para encontrarlo, coeficiente de variación es la desviación estándar, ¿cierto?, sobre el promedio. Entonces los datos agrupados se pueden encontrar, claro, ¿cierto?, teniendo la desviación estándar, que sería de 6,34, la dividimos por el promedio, que sería 18,75, y la multiplicamos por 100. ¿Okay? Entonces, por tanto, ¿cierto?, la variabilidad del tiempo en meses, ¿cierto?, tenemos una variabilidad de un 33,8%. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, queramos compararla con otro grupo, ¿cierto?, y se les pida compararlo en los tiempos como en el caso del profesor de las universidades, ¿cierto?, del tiempo de ocio que tenían en las universidades, ahí también podemos ver, ¿cierto?, el coeficiente de variación, cuál tiene mayor homogeneidad en cuanto al tiempo de ocio del profesor de la universidad A o de la universidad B, ¿cierto? Ahí también hubiésemos podido hacer otra pregunta del coeficiente de variación y ver la homogeneidad que tienen, ¿cierto?, el tiempo de ocio en las dos universidades. Entonces, en cada pregunta, siempre ustedes tienen que ir como haciéndose, ¿qué otras preguntas pueden ir, cierto? ¿Qué se puede rescatar de acá? Se puede ir rescatando, ¿cierto?, todas esas cosas en un ejercicio. ¿Ya, chiquillos? ¿Cómo estamos hasta acá? Profesora, tengo una duda. Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre la desviación estándar y la coeficiente de variación? Ven lo mismo, la variabilidad, la homogeneidad. Entre más pequeños sea el coeficiente de variación y la desviación estándar, más homogéneos son mis datos. Entre más grande sea la desviación estándar y más grande sea el coeficiente de variación, más heterogéneos son mis datos. Y entonces, si dice lo mismo, uno es más preciso que el otro, por decirlo así. Son medidas en cuanto a la comparación. Un ejemplo, siempre cuando uno hace comparaciones de grupo, en este sentido de lo que yo les decía del tiempo de ocio o de puntaje, ¿cierto? De tiempo entre dos grupos, ahí uno debe, es mejor comparar el coeficiente de variación. No es que sea en cuanto a la comparación de grupo, es mejor verlo, más que la desviación estándar, es mejor verlo el coeficiente de variación. Cuando tenemos solamente un ejemplo, un caso, como en el caso de ahora, una variable, tiempo en meses, ahí nos serviría la desviación estándar, el coeficiente de variación igual nos sirve, pero cuando queremos comparar dos grupos o más, ¿cierto? Ahí vemos el que tiene coeficiente de variación menor. Entonces, el que tiene menor coeficiente de variación entre los grupos es el que tiene más homogeneidad entre los datos. O sea ¿Se que el entendió? coeficiente, sí, o sea que el coeficiente de variación es como más como para comparar dos grupos.
Claro, o sea, es que es más certero ahí más que la desviación estándar. Porque la desviación estándar, claro, se ve en un grupo más pequeña. En sí te van a decir lo mismo, pero uno siempre ve mejor el coeficiente de variación, con mejores ojos. Porque ahí te compara también el promedio, es la desviación estándar sobre el promedio. Entonces ahí te da un porcentaje de cuán homogéneos son o heterogéneos son tus datos. Pero en Ah, sí son medidas de variabilidad y de dispersión, pero uno lo ocupa, ¿cierto?, con mejores ojos para algunas cosas, pero en sí dice lo mismo. Variabilidad, homogeneidad. ¿Cuán dispersos están nuestros datos? Si están más dispersos, son más heterogéneos. Si están menos dispersos, son más homogéneos. ¿Ya? Entonces ahí también lo podemos ver con el rango entre cuartiles, ¿cierto? Entonces, ustedes vayan desarrollando la guía y la vamos finiquitando el miércoles. Ya, el miércoles finiquitamos la guía. Esperemos, chiquillos, esperemos que el miércoles podamos, que nos veamos nuevamente, ya. Así que ahí cualquier duda ustedes me van escribiendo. El, un ejemplo, si estuvieran en paro, yo los podría llamar para mostrarles las notas, para que revisemos su prueba igual o no. Si es para eso, profe, yo no veo Sí, profesora. inconveniente. Sí, sin ningún En problema, el profe. Ningún caso problema. que, en el caso sí, para igual mostrarles sus notitas, para que lo veamos más rápido, despejen al tiro sus dudas de la unidad uno. En el caso que estuvieran en paro, y revisen, po, para que no se atrasen en ese sentido, que es listo, con ese sentido. Bueno, profe, ningún Ya, problema. ya, ahí ustedes me avisan cualquier cosa, ahí ustedes me van avisando. Yo creo que la orden para nosotros va a estar igual que nos conectemos, aunque se vayan a paro, se me ocurre. Entonces, vamos a estar igual conectados. Cualquier duda que vayan teniendo, yo igual voy a estar conectada. Así que Profe, ahí, pregunta. sí, Es que ustedes los años anteriores, ¿cómo lo hacían cuando se iban a paro en presencial? ¿Los profesores igual eh, esperaban un rato o cómo era sí, eso? llegábamos a la sala, esperábamos, no hacía, la orden era esperar media hora y de ahí retirarnos. Ah, ya, profe. Sí, esperamos media hora en el aula y de ahí nos retiramos. Pero ahora, por lo menos en la UTAL, la orden está de que hagan la clase los profes. Tengo colegas que trabajan allá y me cuentan que tienen que dejar la clase grabada. Entonces no sé cómo ir a hacer acá el sistema. Entonces en la UTAL igual están... Claro, no se conecta ningún alumno, pero el profe tiene que hacer la clase. O sea, como hablar solo. Entonces... Ahí no sé cómo lo irán a tomar acá las autoridades, qué va a ir a pasar con nosotros, cuál será la instrucción que nos van a dar a nosotros, no lo sé, solamente espero que se solucione sin llegar a paro. Espero de todo corazón, chiquillos, para que no nos atrasemos. Ya, entonces cualquier... ¿Eh? profesora, tengo una pregunta. ¿Mm? Si nosotros llegamos a ver paro y el paro es como muy extenso, ¿hasta qué punto nosotros tendríamos que tener clases como recuperativas? ¿Usted cree Eh, tenemos la posibilidad de llegar como hasta enero o por ahí? sí, sí, porque el semestre el año pasado por el estallido social terminó casi no tuvimos vacaciones de febrero, terminó en marzo. Cuando ustedes entraron, ya habían compañeros que estaban compañeros de ustedes que estaban finalizando el segundo semestre recién en marzo. Entonces, por eso el semestre empezó en abril y algunos todavía en abril ni terminaban. Terminaron como la quincena de abril, terminaron recién el segundo semestre del 2019. Entonces, si esto se alarga el segundo semestre y ahí después se alarga el otro año de nuevo y así se va alargando si es que si es que no hubiera solución. Entonces, lo otro sería que fueran ir- que lo fueran terminando por ramos, también es bueno que se fuera terminando por etapas, por ramos, un ejemplo que terminen análisis de datos o que terminen análisis de programación, después que vayan terminando cálculo uno, como por etapas también podría ser para que no se atrasen, en el caso de que después lo vean por carrera y así ustedes tampoco se vayan atrasando, que lo puedan ir, no sé, alguna solución
para bajarle la carga, no sé, se podría como, para que no se llegue a paro, ver alguna forma de terminarlo o plantearlo para terminarlo para después si es que las clases siguen online el segundo semestre, para que después ahí también no tengan tanta sobrecarga, que los puedan hacer los ramos así como ir terminando uno, después empiezan el otro, o hacer dos primero, después dos después. No sé cómo se podrá hacer, pero cosa de ver alguna forma de no sobrecargarlos tanto. Se podría. Así que ojalá que exista alguna solución, pues, chiquillos, y que no se llegue a esto. Me cuentan cualquier cosa, ¿ya? Estamos en contacto y las dudas de la guía me las hacen a través del chat. Yo voy a estar con ustedes hasta las 16:35. Después entro a clase a las 16:50. Entonces ahí vayan haciendo esta guía y me van consultando. Calculen los percentiles. Después hagan el diagrama de caja y bigote. Calculen las medidas de dispersión. En la 2 tienen que calcular la desviación estándar para datos no agrupados. La desviación estándar acá es para datos, ¿cierto? No agrupados, son datos sueltos. Aquí no hay ninguna tabla de frecuencia, entonces las medidas de dispersión que se piden acá son para datos no agrupados, ¿ya? Así que ahí construyanlo y me cuentan cómo les va. ¿Ya, chiquillos? Vamos a terminar esta guía el miércoles y nos veríamos el miércoles si Dios quiere, pero de todo corazón que quiera. Gracias, profesora. Ya, cuídense profe. mucho. Que estén Gracias, muy bien, profe. chiquillos. Ya, Igual profe. usted. Vale, usted. Chao, profe. No, Yo, profe, que chao. esté bien. Nos vemos, chao. Chao, profe. Chao.